y sobre todo pues a las ponentes y al ponente que van a intervenir inicialmente. Como no puede ser de otra manera, pues en principio los mejores deseos de salud y de ánimo para todos los que estáis conectados. Y os explico un poquito el origen de la iniciativa de este seminario web. Y ese surge pues de cuando empieza el estado de alarma y nos tenemos que confinar, pues una reflexión por parte de la ejecutiva de Red Transfer de bueno, tratar de ofrecer, ya que tuvimos que cancelar pues todos los eventos, incluso teníamos previsto el encuentro anual pues para final de año, como todos sabéis, precisamente en uno de los institutos de la sede del campus central del CSIC en Serrano. Y bueno, pues pensamos que había que tomar alguna iniciativa para ofrecer eventos de interés para toda la comunidad profesional en transferencia, ¿no? Os quiero adelantar que hay algunas otras iniciativas sobre las que estamos planificando, seminarios online, una oferta formativa, digamos, adaptada al formato online también. Todo esto lo iremos anunciando conforme vaya tomando forma, que ya está avanzando. Y bueno, pues la temática del seminario, pues yo creo que se eligió por el interés que pensamos que podía generar para todos, ¿no? Y bueno, pues sin más, prácticamente paso a presentaros de manera muy breve luego ya explicaré un poquito antes de la intervención de cada persona quién es, pero sabéis que contamos primero con Ángela Ribeiro, vicepresidenta adjunta de transferencia de conocimiento del CSIC, con Fernando Conesa, de la Universidad Politécnica de Valencia, con Nuria Marcos, directora general de Pons IP, y con María José de Concepción, directora del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. No, bueno, he comentado un poquito al principio si teníamos algún orden. En principio en la información que se dio, pues aparecía primero Ángela y si te parece, pues comenzamos por ti misma. Vale, pues buenas tardes a todos. Este formato online de presentación ya es el tercero que hago y no está del todo mal, la verdad. Luego ya podemos hablar un poquito y comentar todo esto que os voy a contar. Voy a empezar contando brevemente. El CSIC, el volumen que tiene, somos 120 institutos repartidos por España, 63 propios y 53 mixtos, y ahora vais a entender por qué me meto en esto, de contar cuántos somos, en cuántas personas trabajamos en el CSIC y cuántas de estas personas son investigadores y con qué volumen de ingresos y presupuesto trabajamos anualmente, porque quiero mostrar esto. Desde aproximadamente el 13 de marzo de, pues eso, hace un mes y algo, llamamos para 2 meses, pues nos confinaron en casa y nos metimos de lleno en montar toda una estructura, que es lo que nosotros llamamos plataforma temática interdisciplinar, una estructura llamada Salud Global, COVID-19, donde hemos conseguido a lo largo de estos 2 meses poner más de 40 proyectos en marcha, movilizar a 200 grupos de investigación pertenecientes a 80 centros del CSIC y movilizar también y estar en contacto directo con 80 empresas, instituciones y agentes sociales varios. Bueno, ¿qué es exactamente esas plataformas interdisciplinares? Pues es un mecanismo que ya teníamos montado, que empezó en el año 2018 a raíz pues con el nuevo equipo directivo del CSIC. Es un mecanismo para intentar abordar grandes problemas a través de soluciones globales que involucran a diferentes grupos de investigación de diferentes áreas. Es decir, por eso el interdisciplinar, la palabra interdisciplinar, y siempre van orientados a, como os digo, grandes retos. Estas plataformas necesitan y requieren que aparezcan y colaboren grupos, pero que también colaboren empresas. Tienen que resolver esos retos y luego tienen un formato en el que durante 3 meses tienen una primera parte de mostrar que realmente los grupos de investigación son capaces de llevar a cabo un programa
luego tienen una parte de desarrollo que son 36 meses en periodos de 12 meses evaluables y hay un seguimiento continuo. Consiste además en que estas plataformas que intentan resolver este problema global lleven asociado una serie de recursos que provienen de forma externa, al menos un 50% tiene que provenir de forma externa del Consejo. Entonces, esto lo teníamos montado desde 2018 y ya estaba funcionando. Aquí tenéis un ejemplo de nuestro tríptico en el que veis que tenemos los diferentes tipos de plataformas que tenemos, ¿no? Que hemos puesto en marcha. Y esto nos ha servido, tener todo este mecanismo, nos ha servido para en estos meses hacer este camino que veis aquí, este recorrido, que empezó en el día 13 de marzo, creando un comité de coordinación. Rápidamente enviamos mensajes a todos los investigadores para que recoger las expresiones de interés y en el momento que tuvimos eso, creamos una lista, lanzamos la información a los medios de comunicación internos y lanzamos la PTI Salud Global. A lo largo de este recorrido, aquí ponemos que hemos gestionado o gestionamos una donación de 10 millones. Realmente los 10 millones han sido, en estos 2 meses hemos ido obteniendo ese dinero porque hay muchas empresas que han querido colaborar con nosotros, así como hemos recibido donativos también de tipo particular, y con todo esto hemos ido apoyando a nuestros grupos para que se presentasen a los proyectos. Se han presentado 80 proyectos al Instituto de Salud Carlos III. Mientras tanto, en los diferentes foros de discusión se han creado diferentes foros de discusión para que los investigadores puedan intercambiar información. Tenemos, con ese dinero que vamos obteniendo y propia financiación del CSIC, hemos empezado a prefinanciar y tenemos prefinanciados 25 proyectos y bueno, pues han seguido creando una serie de grupos del CSIC de ayuda al lanzamiento y al buen funcionamiento y al seguimiento de esta plataforma. Y por último, tenemos toda una línea que identifica de forma rápida y prácticamente en paralelo qué resultados hay que explotar y cómo ponerlos en el mercado, porque lo que queremos es tener una respuesta muy rápida y poder toda esta investigación llevarla rápidamente al mercado. Esta es la plataforma final de salud global, tiene varias líneas de trabajo que son prevención, grupos que trabajan en enfermedades, en contención, en tratamiento, en impacto y en divulgación. Recordad que para la ciudadanía, para la gente, es importantísimo conocer qué es lo que está pasando, qué se está haciendo, cómo va a llegar a ellos y por tanto la divulgación para nosotros es un aspecto fundamental. Además hay unos grupos de trabajo transversales como son los de datos e inteligencia artificial porque es imprescindible cara a la prevención el conocer qué datos, cómo se trabaja con esos datos, cómo se puede evaluar realmente qué es lo que está sucediendo y en función de esas herramientas que fundamentalmente de análisis son basados en algoritmos y en técnicas de inteligencia artificial, poder extraer información sobre cómo actuar, intentando ver qué es lo que puede pasar en un futuro e incluso retener esos datos para posibles situaciones similares que puedan aparecer en el futuro. Luego tenemos esta transferencia de conocimiento que es fundamental para poner todo esto en el mercado y luego tenemos esta coordinación autonómica, dado que somos centro, estamos distribuidos en España, para poder llegar a todas las autonomías e incluso a todos los recursos que estas autonomías brindan para poder llevar a cabo este trabajo. Y también este grupo que permita colaboración y rápida compartir información entre los grupos de investigación. En total, 260 grupos, 80 centros. Desde el punto de vista de la transferencia, bueno, recordar que nuestra vicepresidencia, nuestra OTRI en el CSIC tiene 4 líneas de trabajo fundamental, que son la protección de resultados, la comercialización, la colaboración con empresas y la promoción y EBTs. Que nosotros protegemos con todo este tipo de posibilidades y en este caso es lo que estamos haciendo con nuestros investigadores y un poco en tiempo récord y que lo que queremos es al final conseguir esos contratos de licencia de esas tecnologías protegidas para poder
poner en el mercado rápidamente nuestra investigación. Importante que nosotros habitualmente cuando trabajamos con acuerdos de licencia lo hacemos en exclusividad, no exclusividad, en España, en Europa. Siempre tenemos un compromiso de explotación que establece un tiempo máximo para poner la tecnología en el mercado. Hay siempre unos gastos de mantenimiento de la patente que van a cargo de la empresa cuando hay exclusividad y normalmente la contraprestación económica tiene una cantidad inicial en unas regalías y pagos por hitos. Esto os lo cuento porque bueno, esta es una distribución del año 2011, bueno, una distribución desde el año 2002 y desde el año 2011 hemos licenciado 626 tecnologías. Esto lo pongo también para daros un poco la visión de la capacidad que tenemos realmente de intentar desembarcar tan rápidamente en el mercado, ¿no? Para que las cosas lleguen a la sociedad rápidamente. ¿Cómo estamos apoyando a esta plataforma desde nuestra OTRI? Como estamos haciéndolo con una estrategia de protección de resultados rápida, con una estrategia de comercialización también muy rápida, con una forma de apoyar a la relación con otras entidades. El CNV, no os podéis imaginar, es increíble la cantidad que llega allí, de gente que llega allí con diferentes compuestos, materiales que quieren probar cosas. Hay que hacer MTAs continuamente, hay que hacer acuerdos de confidencialidad y también estamos apoyando en la búsqueda esa continua de convocatorias que puedan incluir a empresas y puedan ayudar a las empresas españolas a captar rápidamente y poner en comercial los resultados CSIC, es decir, hacer la parte industrial. Importante es que nosotros queremos aquí que nuestras condiciones de licencia se rijan un poco, más o menos, se rijan por esto que veis aquí en la transparencia, que es garantizar que las tecnologías llegan al mercado de forma rápida, asegurando que cubren la demanda del mismo. Las licencias vamos a intentar que sean no exclusivas. Todas las empresas del sector deben de tener la posibilidad de explotar para asegurar que se cubre la demanda del mercado a un precio razonable. Queremos un compromiso de explotación que asegure el abastecimiento del mercado nacional y que no vamos a tener dependencia, porque si os habéis fijado, cubrimos todo, cubrimos vacunas, cubrimos diagnóstico, o sea, que podemos aspirar a eso. Y queremos una contraprestación económica de regalías bajas para asegurar que el precio final tiene, que la tecnología en el mercado ya tiene, o el producto en el mercado tiene unos precios razonables. Y esto es todo, he intentado ir muy rápido para ver si lo hacía en 15 minutos y bueno, pues nada más. Luego charlamos y me preguntáis lo que queráis. Pues muchas gracias, Ángela. Sí, la verdad es que yo creo que para que esto sea, digamos, lo más dinámico posible, pues está muy bien que tratemos de ajustar las intervenciones y luego yo creo que ya habrá tiempo de interacción cuando vayan surgiendo las preguntas. Fernando, si te parece, puedes intervenir tú. Fernando Conesa, creo que todos lo conocemos, del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad Politécnica de Valencia y primer presidente de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación de Red Transfer. Tienes la palabra, Fernando. Vale, pues nada, gracias, Juan. Buenas tardes a todos, a todas. Y nada, pues me alegra poder compartir este rato con vosotros, aunque sean a estas horas o un viernes, pero como ya hemos dicho antes, en fin, las horas y los ritmos han saltado por los aires y nos encontramos haciendo un poco cosas a cualquier hora prácticamente. Bien, voy a compartir también la pantalla con una presentación que he preparado un poco para esto. Un momentito, por favor. A ver si lo sé poner en grande.
Bien, creo que lo veis ya, ¿no? Bueno, pues mi idea es comentaros una cosa que hemos hecho desde la Politécnica y más en relación con la emergencia sanitaria. Desde luego, la universidad, yo creo que como todas las universidades en España, y yo he seguido algunos casos también fuera de España, pues yo creo que la gente, ha habido muchos elementos de espontaneidad, en lanzarse a hacer respiradores, en lanzarse a hacer mascarillas, en lanzarse a hacer viseras, en fin. Entonces, bueno, pues ha habido desde luego mucha dinámica espontánea, ¿no? Bien, yo creo que eso pues está bien, pero claro, es importante hacer cosas también estructuradas, ¿no? Entonces, pusimos en marcha una cosa que hemos llamado Match COVID-19. Match COVID-19, que ha sido algo concertado entre varias universidades valencianas y varios hospitales valencianos. O sea, hemos tenido 4 universidades valencianas. Finalmente la Universidad de Valencia no estuvo en esto, me refiero a públicas. El CSIC en la Comunidad Valenciana también ha estado participando, y luego el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, que es el hospital más grande, la FE es el hospital más grande de la comunidad, y tiene un instituto de investigación sanitaria, el INCLIVA, que es otro instituto de investigación sanitaria ligado al hospital clínico, y FISABIO, que es la fundación que gestiona la investigación del resto de los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. O sea, que son varios departamentos de salud, al frente de los cuales pues hay un hospital y están luego, dependiendo del hospital, los centros de especialidades y la atención primaria, ¿no? Entonces, digamos, de esta manera cubrimos todo el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. Bien, pues ¿qué es esto de Match COVID-19? Pues quizá primero me gustaría decir un antecedente importante. Así como Ángela ha comentado las plataformas que ya venían trabajando desde algunos años atrás, pues nosotros también veníamos arrastrando una experiencia de programas bilaterales entre universidades y hospitales, ¿no? Institutos de investigación sanitaria o FISABIO, en fin, el sistema hospitalario público valenciano. Estos programas, pues uno es el INVIO, que es entre la Politécnica y la FE, Polisabio, que es entre la Politécnica y FISABIO, UGISABIO, que es entre la Jaume I de Castellón y FISABIO, y LISABIO, que han puesto en marcha este año entre la Miguel Hernández y FISABIO. En fin, hay programas bilaterales cuya dinámica es generar un matching de expresiones de interés entre lo que plantean los académicos y lo que plantean los clínicos, en los dos sentidos, y luego asociado a esto una convocatoria conjunta de ayudas para lo que llamamos acciones preparatorias de futuros proyectos. Digamos, esta convocatoria conjunta cuenta con muy poquito dinero, entonces pues da para unas pequeñas ayudas orientadas a preparar proyectos grandes, ¿no? Y luego pues unos poquitos proyectos de innovación que son pues pequeñas pruebas de concepto, de cosas que ya tienen resultados contrastados previos, ¿no? Patentes o similar, ¿no? Bueno, teníamos esto en marcha, algunos desde hace casi, no sé, 8 años. El primero, el INVIO, empezamos hace muchos años, ¿no? Y se han ido dando cada vez más, ¿no? El año pasado añadimos a esto una capa de presentación de proyectos que se estaban construyendo así a inversores, proyectos de spin-off, me refiero, en salud, y a eso lo llamamos VLC InnoSalud. Y entonces a VLC InnoSalud ya sí que se han incorporado todas las universidades y todo el sistema, incluso universidades privadas y el sistema clínico, ¿no? Y luego todo esto montado desde las oficinas de transferencia de las universidades y las unidades de innovación de los hospitales, todo este sistema, ¿no? Los elementos operativos. Match COVID-19, ¿qué es? Pues es un mecanismo de intercambio de expresiones de interés para propiciar colaboración entre todos estos agentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé, creo que es muy análogo a lo que ha planteado Ángela, ¿no? Pero aquí lo que estamos no es dentro de una misma organización,
sino entre distintas instituciones, y lo que no tenemos es dinero para hacer esto. O sea, me refiero para los proyectos que salgan de esto, ¿no? Digamos, la dinámica consiste en lo siguiente: desde las unidades de interfaz, que llamo así a las OTRIs, a las unidades de innovación de los hospitales, digamos, ¿no? Desde las unidades de interfaz, hacemos un llamado a nuestros investigadores para recibir expresiones de interés en base a un formato acordado, que busquen una contraparte. Pues un clínico de tal tipo pues busca un investigador de tal tipo o viceversa, ¿no? Entonces, eso lo recaba la OTRI en cuestión, lo circula entre el resto de las unidades de interfaz, eso lo publicamos en una web, están todas las que hemos hecho publicadas en una web. Entonces, las unidades de interfaz receptoras, pues buscamos una contraparte en nuestras instituciones. Y, digamos, una vez encontrada el investigador en la institución, pues se lo decimos a la unidad de interfaz de origen, a la emisora de la expresión de interés, y entonces se genera el contacto. Como decía, no tenemos financiación para esto propia, entonces lo que intentamos es dirigirlas hacia los mecanismos de financiación que están apareciendo alrededor del COVID, ¿no? A la convocatoria del ISCI, a la de la Agencia Valenciana de Innovación, ahora lo que sale con la iniciativa esta del Santander con la CRUE, que se llama Supera COVID, a iniciativas privadas como es Impart, y luego también le hemos dado un cierto peso a los programas que comentaba antes, que los vamos a lanzar ahora, y digamos y que van a tener un refuerzo para aquellos proyectos que sean orientados al problema del COVID-19. Bueno, pues esto es básicamente en lo que consiste lo que hemos hecho. Ha sido muy importante apoyarnos en Teams, en la plataforma de colaboración Teams. Nos ha ayudado mucho. Es una plataforma donde estamos todos, los de todas las instituciones. Entonces, el equipo está formado, en este momento hay 11 personas funcionando dentro de la plataforma. Tenemos un muro donde vamos publicando, pues ahí veis cosas del día a día. Pues he subido, o sea, he mandado una expresión de interés, o tal investigador está interesado en esta expresión de interés, pues imaginaros, pues esto es el tablón que va todos los días, va generando este tipo de interacciones. Tenemos una zona de archivos donde vamos colocando las expresiones de interés a nivel interno y el esquema y, digamos, la dinámica de seguimiento a nivel interno. Y luego, pues, las utilidades que nos da el Teams, ¿no? Pues los chats, que son más o menos continuos, las llamadas y las videoconferencias, que son más o menos continuas, y luego sí, también hay reuniones de coordinación de todo, ¿no? Pero así, a nivel de pares, pues también es una dinámica que se va construyendo de unos con otros, ¿no? Tenemos una hoja Excel de control, yo he puesto aquí un esquema de la misma, entonces, pues digamos, cada institución va emitiendo sus expresiones de interés, y entonces, digamos, pues estas son, digamos, las expresiones de interés con su entidad emisora, y entonces, pues las distintas instituciones, pues si encuentran algún investigador, pues cuando lo encuentran, digamos, lo dicen, fulanito tal podría tener interés, y equivale al amarillo. Y cuando se ponen en contacto, pues lo pasamos a verde, ¿no? Oye, pues los pongo en contacto el emisor con el receptor, ¿no? Y así, pues se va rellenando este cuadro, se va rellenando este cuadro. Nos hemos encontrado incluso con conexiones dentro de una misma institución, o sea, sobre todo Fisabio, que está repartido en toda la geografía valenciana, pues que los de Castellón con los de Alicante, en fin, pues se ha producido ese tipo de matchings también, ¿no? Y esto es una hoja Excel, en fin, esto está arregladito, la hoja Excel es de trabajo, está mucho más, con mucha más letra que esto, pero y está en Teams, y cuando uno hace una gestión de estas, pues lo coloca ahí y tenemos todos una información en tiempo real. ¿Cuánto hemos producido de esto? Pues lo arrancamos el 27 de marzo. Empezamos algunos de todos estos y se fueron incorporando algunos más en los siguientes días, y hasta el día de hoy
pues se han generado 47 expresiones de interés y digamos, al menos 71 matchings. El matching no quiere decir que haya una colaboración en curso, porque si es un proyecto que tiene que ser financiado, pues lo que ahora pues se trata de enrutar una dinámica de financiación, ¿no? Pero la verdad es que con un esfuerzo que yo creo que no es tampoco excesivo, ¿no?, pues hemos conseguido una dinámica de multiplicación de la colaboración entre nosotros, ¿no? Hay algunas universidades o oficinas, digamos, ¿no?, que se han implicado más y que han podido dedicar más recursos al tema y han emitido un montón, han dinamizado mucho su institución, tanto para emitir expresiones de interés como para buscar entre sus académicos quienes puedan machear otras expresiones de interés y otras instituciones pues, que no han sido tan activas, ¿no? Bien, para mí las conclusiones esto es una experiencia muy interesante de articulación de nuestro sistema regional de innovación y estamos pensando en pasos para implicar al sector empresarial y tenemos un proyecto que pondremos en marcha este año para hacer esto con asociaciones empresariales y institutos tecnológicos, de la mano de la colaboración entre los parques científicos de toda la comunidad. Ha habido un efecto de dinamización de la actividad de I+D, sí que es cierto. Yo creo que se revela como algo clave el papel de las unidades de interfaz, llámense OTRIs, unidades de innovación o como las queráis llamar, la relevancia que tiene la confianza entre nosotros. Por eso los antecedentes de todo lo que hemos hecho antes es muy importante, porque ahí se ha ido construyendo esa confianza. Y luego, pues yo también destacaría la relevancia que hay de las plataformas, ¿no?, estas, como en este caso Teams, o como Slack, o como pudieran ser otras, ¿no?, para facilitar la articulación. Yo creo que esto ha sido un cierto descubrimiento, ¿no?, de decir, bueno, esto al final pues puede ayudar mucho. Y bueno, y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Fernando. Yo creo que es muy interesante la experiencia que habéis puesto en marcha, Match COVID-19, y yo personalmente sí que tengo alguna pregunta, pero la iré poniendo en el chat. Aprovecho para deciros a todos los que estáis participando que tenéis a vuestra disposición el chat en el cual pues, podéis ir ya dirigiendo vuestras preguntas a cada uno de los ponentes. Luego tenemos la posibilidad siempre de activar el micrófono de cada una de las personas que están interviniendo y bueno, hacer las preguntas de viva voz, pero bueno, pues si vais generando ya alguna consulta, se va generando alguna consulta, alguna duda, pues la podéis ir poniendo en el chat y ya queda reflejada ahí, la podemos compartir entre todos para que luego se vaya contestando por la persona a quien le toque. Bueno, pues un poquito en la misma línea de la convocatoria, tendríamos ahora la intervención de María José de Concepción. Ya es algo distinto, ahora pasamos de dos organismos, CSIC y UPV, ejecutores de investigación, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, un organismo que depende de la Administración General del Estado. Y bueno, yo creo que es interesante también saber, me consta que están siendo muy activos por mi propia actividad profesional, pero mucho mejor que nos lo explique María José. Tienes la palabra, María José. Vale, muchas gracias, Juan, sobre todo por la invitación, por poder estar en este seminario web esta tarde de viernes. Y muchas gracias también por contar con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Realmente todos estamos hablando de lo que ha sido el cambio y la adaptación y la búsqueda de soluciones a una situación excepcional. Y yo creo que ahí está la clave de la palabra. Era algo excepcional, para lo que ninguno estábamos preparados, y las respuestas que se han ido dando y los mecanismos que hemos ido desarrollando no solamente por lo menos en mi experiencia personal, no solamente nos hablan de cómo hemos hecho o estamos haciendo frente ahora en el presente, sino también
cómo tendrían que ser las líneas o cómo muchas líneas de actuación de este presente van a quedarse con nosotros en un futuro. Y así también lo estamos valorando en la oficina. Nosotros nos encontramos con la gran suerte que desde la dirección de la oficina, todo el equipo directivo, antes de que se decretase el estado de alarma, estábamos ya pendientes de cómo poder coordinar nuestra actividad de cara al servicio que prestamos al ciudadano. La cuestión era, si llega un momento que nos cierran la oficina y tenemos que estar cada uno en nuestra casa, ¿cómo vamos a poder estar ahí para la tramitación que tengan que hacer nuestros solicitantes de cualquiera de las modalidades de propiedad industrial? Gracias a una visión en este sentido, pues cuando llegó el momento, y muchos de vosotros lo sabéis porque sois asiduos solicitantes o asiduos compañeros, y miro a Nuria, claro, y nos sonreímos porque estamos siempre ahí y compartiendo experiencia y haciendo seminarios y jornadas juntos, pues entonces a partir de ese momento dijimos, tenemos que empezar a trabajar de otra manera y tenemos también lo que era el teletrabajo y tenemos también que abrirnos a la nueva experiencia y ver qué podemos aportar nosotros en lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, yo he hecho una presentación con los 4 temas fundamentales en los que nos hemos ido centrando y sí que me gustaría repartirlos en estas 4 partes que aparecen aquí. Nuestra participación en el asesoramiento al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en materia de propiedad industrial, las medidas para estimular el desarrollo de nuevas soluciones, acciones también contra las falsificaciones de material sanitario y medicamentos. Si seguís las noticias, es increíble todo lo que está entrando como productos falsificados, aprovechando ahora la coyuntura de la lucha contra el COVID-19. En nuestra página web tenemos un apartado que se llama Stop Falsificaciones y ahí pues vamos publicando las noticias y las normativas más importantes que nos van llegando a nivel nacional e internacional para la lucha contra la falsificación. Y luego pues otras actuaciones que os iré comentando. En un primer momento os podéis imaginar, y con lo que habéis estado hablando de nuevos proyectos, nuevas iniciativas, os podéis imaginar también la avalancha que nos podía estar llegando nosotros a la oficina en forma de solicitudes de patentes, de modelos de utilidad, de diseños, de marcas. Bueno, alguna además de los casos de estas marcas pues han salido en las noticias por la utilización denominativa del nombre COVID-19, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero fue, el Ministerio nos dijo, ¿qué hacemos o cómo podemos contribuir a que a saber qué tecnología está protegida ya por una patente, por ejemplo, que tiene ya unos derechos de propiedad industrial y no infringir esos derechos con nuevas iniciativas y nuevos desarrollos que nos pueden estar llegando a nosotros, pues de centros de investigación, de organismos públicos, de centros privados, de universidades y de empresas. Entonces, lo que hicimos fue crear un grupo de examinadores de patentes expertos en los campos tecnológicos que estamos viendo que son los que se repiten en la lucha contra el COVID-19, bien sea en campos relacionados con dispositivos médicos, bien sea en campos de medicamentos, bien sea en campos, y ha habido muchísimo en este sentido de impresión 3D. Si todos recordáis, al principio se impuso mucho en todas las noticias las novedades sobre no tenemos respiradores, ¿cómo podemos imprimir parte de estos respiradores utilizando la impresión 3D que tenemos en nuestras manos? ¿Vale? Pues entonces en estos campos tenemos seleccionado un grupo de expertos entre los examinadores de patente que están a disposición del Ministerio del Mincotur, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Sanidad para todo lo que sea asesoramiento en materia de propiedad industrial o incluso en muchos casos estudios sobre el estado de la técnica. Después también el segundo punto, ya os lo he contado, pues sobre todo el asesoramiento a decir esto está protegido o esto no, aquí puedo infringir derechos, aquí no, sobre todo en la primera avalancha que tuvimos en consultas relacionadas con lo que era la impresión 3D. Actuaciones de la oficina como medidas para estimular el desarrollo de nuevas soluciones. Pues ayer justamente celebramos en la oficina un seminario web, un webinar también, para anunciar y lanzar el último boletín de vigilancia tecnológica que hemos sacado sobre impresión 3D. Al principio, bueno, se hizo una presentación de este boletín y que sepáis también que aprovechamos también para contar las expectativas que teníamos en el boletín de coronavirus
diagnóstico y terapia en humanos, que también lo hemos lanzado en esta pandemia, y la alerta tecnológica que va asociada a este boletín. Empezamos a lanzar estos boletines de vigilancia tecnológica porque somos conscientes que nuestros productos de información tecnológica son productos muy útiles y tienen un muy buen feedback entre nuestros usuarios y además entre muchos sectores dedicados a la investigación. Entonces nos pareció importante estar ahí y dedicar nuestro estudio a ello. Lo hemos dividido, este boletín está dividido en varias partes, que son las antivirales y otros agentes contra la enfermedad viral, vacunas, diagnósticos y luego dispositivos para el tratamiento, control de la infección vírica. Y también hemos sacado una alerta tecnológica. A lo mejor no todos estáis familiarizados con lo que es un boletín de vigilancia tecnológica y una alerta tecnológica. Nosotros en el boletín de vigilancia tecnológica lo publicamos cada 3 meses y entonces en ese boletín de vigilancia tecnológica, según el sector tecnológico, recogemos toda la información que hay sobre patentes relacionadas con los sectores que completan el boletín y además noticias también relacionadas que consideramos relevantes para el entendimiento de la tecnología correspondiente. Son totalmente gratuitos, uno se puede suscribir a ellos, un formulario de la página web y les llega. Y la alerta no está formalmente, por decirlo de alguna manera, tan formada como el boletín, pero sí que nos descarga diariamente todo lo que hay publicado a nivel de patentes nacional e internacional en un sector tecnológico que elegimos. Están también anunciadas en nuestra página web y por supuesto que son gratuitas. Este boletín ya hemos visto que tiene un número de descargas y difusión que nos ha sorprendido. Sabemos que son productos muy buenos, pero nos ha sorprendido la gran difusión que ha tenido. Aquí quiero especialmente agradecer a las plataformas tecnológicas la difusión que han hecho del boletín y del contenido del mismo. Y después, lo que os comentaba antes, nos hemos enfrentado al tema de las falsificaciones. Yo lo he dividido en 3 partes, como podéis ver en la pantalla. Una, identificar las noticias de materiales médicos y sanitarios falsificados. Hacemos una operación de rastreamiento de estas noticias. Tanto OMPI como la UIPO están también trabajando sobre lo mismo. Después lo que os comentaba, nosotros tenemos nuestro banner Stop Falsificaciones en nuestra página web y ahí estamos también colgando todo lo que puede ser de interés para el ciudadano en relación con los productos falsificados que nos estamos encontrando ahora mismo. Y totalmente y continuamente en contacto también con la Agencia del Medicamento Española, ¿vale? Eso sería también otro punto importante. Y por último, y ya para acabar y cumplir con el tiempo establecido, sí que me gustaría pues, comentar algunas de otras cuestiones en las que hemos trabajado. El estado de alarma del 14 de marzo, por Real Decreto 463/2020, uno de los puntos que incluía era el aplazamiento de los trámites administrativos. Nosotros tomamos la decisión, por resolución del director, de publicar una resolución en la que levantábamos 64 trámites administrativos para la concesión de las modalidades de propiedad industrial, bien sean invenciones, bien sean patentes o modelos, bien sean signos distintivos o bien sea, por ejemplo, diseños industriales o CCP. Queda lo que necesitábamos, el consentimiento del solicitante, porque así queda establecido. Entonces, según resolución del director, del 25 de marzo, hemos podido conseguir levantar estos trámites administrativos y no paralizar la vida de la propiedad industrial y el desarrollo de la propiedad industrial ahora mismo en España. Según veamos cómo va avanzando el momento en que volvamos a lo que todos ya llamamos, entre comillas, la normalidad, veremos si hay otros trámites que pueden llegar a ser levantados también, igual que hemos hecho con estos primeros. Y esto sería ya pues, los puntos principales que quería comentar hoy. Y después, bueno, pues ya quedo a la espera de vuestras preguntas, si tenéis alguna, y resolver alguna duda que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por supuesto. Y bueno, pues yo conocí algunas de las iniciativas y sí que me surge alguna consulta que iré incluso ya poniendo en el chat para que todos podamos ir compartiéndolo. Bueno, pues esta primera parte del seminario web la terminamos con una nueva intervención, en este caso de Nuria Marco, directora general de Pons IP,
es otra visión. Hemos tenido dos instituciones ejecutoras de investigación, la visión de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas y ahora la visión de una agencia de propiedad industrial que yo creo que nos puede dar algunas recomendaciones de cómo actuar en estos momentos en que puede haber pues, condicionantes de urgencia o de otro tipo. Nuria, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por contar con nosotros hoy aquí, que estamos encantados también. Yo, más que organizar, hablar desde la perspectiva única de la agencia, tal como me había preparado la charla, y se llama así, ¿no? Se llama Retos del IP ante la situación del COVID. Es un poco colofón y recogiendo además notas de lo que han ido comentando los ponentes anteriores. Para mí creo que ha sido un cambio, pandemia aparte, quiero decir que la pandemia lo que ha ocasionado ha sido un cambio de modelo sin transición, en el que lo público de repente adquiere una importancia y un protagonismo que no tenían hasta ahora. Pues, ese modelo sobre el que todos estamos trabajando, y más aquí dentro de Red Transfer, de transferencia de tecnología, creo que va a sufrir un cambio y que el modelo de IP, tal como lo conocíamos, nosotros veníamos trabajando un poco también en esa misma idea y esto, claro, lo ha dinamitado, lo ha disparado, pero vamos a tener que trabajar de manera distinta. Y vamos a tener que trabajar de manera distinta porque los retos son distintos y el entorno es diferente. Tanto Ángela como me sabe con esa, Fernando, desde la UPV, desde el CSIC, han tenido una capacidad de respuesta, casi os diría inmediata, estableciendo un modelo colaborativo y de cooperación súper rápido. Es verdad que con sus estructuras también organizadas jerárquicamente, como decía además Fernando, todas esas unidades que hacen de interfaz, las OTRIs, las OTTs o como se quieran llamar en cada una de las entidades o las unidades de innovación de los hospitales, ya venían teniendo esa dinámica, pero el papel protagonismo yo creo que de repente va a cambiar, ¿no? De lo privado hacia lo público, y ese nuevo modelo en el que la colaboración va a hacer que estas entidades sean muy necesarias para poder desarrollar nuevos modelos de innovación y buscar soluciones rápidas al entorno COVID, pues eso, insisto, creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para la IP y en este sentido la OEPM, ya pues no, por darle también las gracias y recoger un poco lo que ha hecho María José, creo que también ha tenido un nivel de respuesta increíble. Ni un solo problema, ni una sola queja por nuestra parte, y yo creo que por la del resto de los agentes estamos trabajando de manera impecable con ellos, de manera más colaborativa que nunca. Como decía María José, además están haciendo iniciativas que dan información, las plataformas que sirven sirven de base para incluso a nosotros darles información adicional a según qué clientes. Y esto un poco en el entorno en el que nos movemos. Por otro lado, vemos que hay gran cantidad o gran inquietud emprendedora e innovadora en pequeñitas empresas, en estos chicos que están haciendo proyectos destinados a una cosa que enseguida piensan, lo mismo que os llegan a vosotros en vuestros centros, entidades, alertas de que alguien tiene una iniciativa que puede ser aplicable a solucionar alguno de los problemas que provienen de la pandemia, pues a nosotros igual. Y además, una cosa también muy sorprendente es que en ese afán de cooperación y colaboración parece que el interés, hablamos de IP, hablamos de un entorno, y yo que además vengo de lo privado frente a todas vuestras situaciones, pues más aún, donde es importante ganar dinero, pero no es lo más importante. Se hablaba también de que ese modelo de licencias que está contemplando el CSIC ahora no va a ser exclusivo, va a ser no exclusivo, permitiendo precisamente la entrada de más posibles actores, además algunos condicionantes económicos más favorables. Y lo que os digo, creo que entramos en un nuevo paradigma en el que van a tener gran importancia estas pequeñas empresitas, otros emprendedores que hasta ahora quizá no sabían cómo poner en marcha su modelo de negocio porque no tenían a dónde dirigirse, ahora os van a tener a vosotros. Dice Fernando que de momento no hay fondos, yo creo que los fondos llegarán porque es necesario, porque nos dirigimos hacia un nuevo paradigma del mundo de la innovación y de la IP, donde necesariamente ese punto de partida tiene que ser lo público. Un elemento clave es que la globalización frente al interés nacional, y ya sabemos que los derechos de IP son nacionales, pero estos intereses que provienen de la pandemia son globales, y hacer conjugar eso ya es en sí mismo un reto, pero hay herramientas, hay instrumentos
legales que nos permiten hacerlo y también, por otro lado, está esa tarea que tenemos todos nosotros los que estamos aquí hoy de quizás hacer ese lobby, esa presión acerca de que con unos intereses nacionales propios también se puede hacer compatible un afán global, ¿no? de hacer llegar la ciencia y la tecnología a todos los lados. Por otro lado, cosas que hay que tener en cuenta, y eso lo sabéis vosotros, no voy a ponerme a hablar ahora aquí de licencias obligatorias ni de expropiación de patentes. Hay instrumentos en nuestra legislación nacional y de la Unión Europea que nos permiten buscar soluciones a una situación como esta, pero yo no creo que ese sea el entorno, que si hace falta están ahí, está la expropiación, están las licencias obligatorias, pero sorprende que precisamente por esa conjugación del interés público y privado en el que vosotros tenéis mucho que decir, yo creo que hay nuevos modelos que también son aplicables. Veamos, por ejemplo, el sistema de las licencias FRAN del ámbito de las telecomunicaciones, donde hay patentes asociadas a los estándares, pues quizá vamos a tender hacia un modelo similar, o se puede implantar eso como un modelo similar, que se puede licenciar bajo determinadas condiciones que favorezcan esa diseminación o ese uso de esa ciencia, de esa tecnología. Otro paradigma al que creo que nos tenemos que enfrentar y que también la IP tiene que saber dar respuesta, la IP entendida como estrategia global que acompaña la innovación de principio a fin, desde la ideación del proyecto hasta dar una respuesta a una necesidad como esta, o a necesidades puntuales que surgen de una situación como esta. Y es que, pues eso, estábamos muy preocupados, en Europa hemos sido muy garantistas con la privacidad de los datos y ahora de repente los datos, ya ni siquiera hablo de los datos personales, sino que los datos anonimizados que provienen de ese dato personal pueden ser utilizados con activos tecnológicos provenientes de la inteligencia artificial, del 5G, para conseguir un resultado útil. También nos hablaba Ángel antes de pues que tienen modelos de predictivos y todos estamos trabajando sobre herramientas así, en las que es importante de nuevo poner en valor ese interés público, ¿no? frente al uso del dato. Hay que establecer un marco regulatorio adecuado para ese dato de carácter no personal, pero que permite obtener información y que va a ser esencial para poder precisamente dar una respuesta a estos nuevos retos. Y por tanto, aquí la clave yo creo que va a estar en encontrar el equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales de las personas y el interés general que una situación como la del COVID-19 nos va a llevar. ¿Esto qué supone? Pues yo creo que de verdad estamos en un momento de estos paradigmáticos, ¿no? He utilizado la palabra varias veces, que no es que me guste mucho, pero es que creo que va bastante con la situación, y es que tenemos que definir nuevos modelos de gestión. Además, de forma colaborativa, en un entorno novedoso, que cambia muy rápido, que necesita una respuesta muy rápida, y en estos nuevos modelos de gestión del IP, todos los actores que habéis hablado y los que estáis ahí escuchando, tenéis mucho que decir desde nuestro punto de vista, porque todos podemos aportar y sumar, y además cada vez veo más necesaria esa colaboración. Pues claro que los boletines de vigilancia de la OEPM son muy necesarios y a nosotros nos sirven como base, como digo, para pues hacer un benchmark, para definir cuál es el entorno de una determinada tecnología con potencial o no para una empresa o con un mercado para una empresa. Por tanto, las claves en estos nuevos modelos de negocio es, yo creo, open mind, todos abrir la mente. Va a ser un nuevo modelo de transferencia de tecnología al que nos tenemos que enfrentar, en el que tenemos que conjugar y llegar a ese equilibrio entre los derechos fundamentales y el interés general y utilizar todas estas herramientas de la propiedad industrial que, como vemos, el CSIC maneja estupendamente. No son solo las marcas, las patentes, los diseños, están los secretos empresariales, están los derechos de autor. Todos ellos nos tienen que servir para hacer modelos útiles, flexibles, colaborativos y que lleguen rápido a dar respuesta a las necesidades de esta pandemia, entiendo. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Nuria. Bueno, pues con la intervención de Ponsa IP, de Nuria Marcos, pues hemos llegado al final de la primera parte del seminario web, que eran las intervenciones que estaban previstas. Ahora empieza, digamos, la parte a la que le podemos, estamos ahora mismo, me parece que 39 participantes, a la que le podemos sacar más partido, que es las preguntas. Os animé en alguna intervención anterior entre dos de los ponentes a ir poniendo preguntas en el chat. Yo he ido introduciendo alguna y bueno, yo creo que tenemos a Paloma de soporte de RedTransfer que puede ir gestionando un poquito conforme alguno de vosotros queráis intervenir y queráis hacerlo a través del chat o bien pidiendo la palabra.
Bueno, yo me atrevería a lanzar alguna pregunta porque ya las tengo incluso puestas en el chat. En principio para Ángela. Ángela, habéis hablado de donaciones. Vamos, yo estoy como persona que trabajo en el CSIC, estoy al corriente de todo esto, pero creo que puede resultar de interés. Una pregunta bastante concreta. ¿Las donaciones que se han recibido han sido finalistas a determinados proyectos? Es decir, yo quiero financiar este proyecto. ¿Cómo se ha gestionado eso? ¿Ha sido el comité de coordinación que has mencionado de la plataforma quien ha tenido que tomar las decisiones de prefinanciación de proyectos? ¿Nos podrías ampliar esto? Bueno, las donaciones han sido de todo un poco. No sé si me oís, ¿no? Es que de repente, espera. Sí, perdonad, es que de repente he dejado de ver a Juan y ya no sabía. Vamos a ver, las donaciones han sido de todo tipo, porque al final lo importante es que el donante se sienta cómodo, porque está donando el dinero. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en Juanes, con la vacuna, era increíble la cantidad de gente que ha llegado en Juanes a donarle dinero. Y claro, eso a nosotros nos hubiese gustado poderlo repartir un poco más, pero al final, si el donante dice que quiere apostar por la vacuna y que quiere realmente financiar la investigación de las vacunas o la investigación del CNV, pues nosotros eso simplemente lo favorecemos, ponemos, digamos, los medios del contrato y el tipo del contrato y, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Entonces, siempre que hemos podido y que hemos tenido y que el donante nos ha preguntado, lo hemos llevado, digamos, a una bolsa común. Entonces, ese dinero que está en esa bolsa común, es verdad que es la comisión que coordina la plataforma la que se reúne y junto con BICIT es los que deciden cuáles son los proyectos y cómo distribuir los proyectos. Otra cosa importante es que toda la gente, absolutamente todos los proyectos que ahora mismo están siendo financiados, han hecho su esfuerzo por presentarse a las convocatorias. Se han presentado las convocatorias del Instituto de Salud Carlos III, algunos han pasado la primera fase del Caixa Impulse, o sea que la gente sí que está presentándose también a convocatorias. Pero claro, cuando tenemos tan poco tiempo y hay que tener una respuesta rápida, también es la institución que inicialmente empezó con recursos propios y ahora ha añadido a esos recursos propios las donaciones, pues está muy bien que tenga ese dinero para que la gente pueda empezar desde el minuto 1 a trabajar. Entonces, no sé si con eso he contestado tu pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Sí, vamos, yo lo que quería era conocer un poquito la Exactamente, dinámica, pero yo creo que era de interés. Las que el proceso además ha sido muy transparente, ¿eh? Y además se ha dado un poco, digamos, a los proyectos que tenían más sentido o que eran más de aplicación más rápida y más claros desde un inicio, se les ha dado a todos alguna cantidad para que puedan empezar a trabajar y luego buscar sus recursos propios. Muy bien. Muchas gracias, Ángela. Paloma, no sé si hay alguna palabra pedida o alguien te ha sugerido seguir haciendo preguntas. Yo tengo todavía preguntas, pero... De momento no, de momento vale, parece bien. que no. Pues me gustaría, tengo alguna pregunta en el chat más dirigida, en este caso más para Fernando. Fernando, he visto toda la estructura que habéis montado de Match COVID-19, pero una cosa que, bueno, creo que suscitará alguna intervención cruzada también por parte de Ángela, porque la duda concreta, lo que planteo, veo que tú has escrito también en el chat, es cómo estáis gestionando las demandas de empresas. Me refiero a las demandas de empresas porque nosotros sí que estamos recibiendo pues consultas de particulares, de pequeñas empresas, sobre todo, que, bueno, pues a lo mejor se han lanzado a fabricar mascarillas, a fabricar a lo mejor pantallas, a fabricar distintos tipos de dispositivos que pueden ser de utilidad en toda la gestión de la pandemia. Y entonces, bueno, pues en el caso del CSIC se está centralizando y, por ejemplo, pues Ángela nos lo hace llegar a todas las personas de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia y nos
nos dice, ¿conocéis algún grupo? Y bueno, y a partir de ahí se establecen unos canales de comunicación y se intenta dar respuesta a esa consulta que viene originada, digamos, por una... Normalmente suelen ser cosas muy puntuales y bastante relacionadas, pues esto, con certificación y demás. Entonces, la pregunta iría por dos lados. ¿Estáis recibiendo ese tipo de consultas y de demandas en toda la estructura que habéis montado? Y bueno, y lo aprovecho también para que nos comentes un poco lo que has introducido en el chat de ver la propuesta de condiciones de licencia. Bueno, digamos, la dinámica de Match COVID-19 no es una dinámica con empresas. Es una dinámica entre instituciones académicas y, digamos, y la red sanitaria. Por supuesto, hay algunas empresas que vienen y nos plantean cosas. No muchas, la verdad. Ha sido casi más al contrario de algunas cosas que incluso habíamos planteado en Match COVID-19, haber contado con o haber buscado alguna empresa, ¿no? para colaborar, ¿no? Eso sí que lo hemos hecho y hemos contado para ello, digamos, con las interfaces del sector empresarial, que también las hay y además para nosotros van a ser importantes próximamente. Entonces, lo que nos han recibido, lo que nos han planteado empresas, pues lo hemos tratado como tratamos cualquier cosa que nos plantea una empresa. Hemos buscado el grupo o sea, lo que hemos tenido son muchas cosas tontas, ¿no? O sea, de gente que viene con una idea porque se le ha ocurrido como una ocurrencia, ¿no? Eso, pues yo creo que todos conocemos o nos vienen cosas de ese tipo también. Intentando salvar el mundo y quizá con muy poca base, ¿no? Y hemos tenido algún caso así también, ¿no? Pero por lo demás, lo que nos viene de una empresa y nos entra a nuestra universidad, digamos, es una dinámica habitual el encontrarle un grupo que la pueda atender, ¿no? Pero no hemos tenido mucha demanda. Otra cosa son las dinámicas de los propios investigadores de hacer mascarillas, pantallas o lo que fuera, ¿no? O los makers, los estudiantes, ¿no? Eso también ha habido mucho de eso, ¿no? Y ahí, bueno, pues intentaron organizar una centralización de todas las máquinas de impresión 3D de la universidad en un sitio para aumentar la capacidad productiva. Bueno, pero eso es otro tipo de cosas, ¿no? Del asunto del Match COVID-19, lo que sí que quiero, porque he visto algunos compañeros míos que están en el webinar, ¿no? Pues agradecerles, pues, su implicación en este proyecto, en esta actividad. Yo ponía en el tablón que íbamos a tener el webinar y seguro pues que ante eso han respondido, ¿no? Y agradecerles el trabajo que han estado desarrollando. De lo que he puesto en el chat, porque me parece una cosa interesante, Ángela ha hablado de condiciones de licencia, no exclusivas, Sí, sí. con precios razonables, todo eso. Y la iniciativa esta que he puesto es unas directrices sobre condiciones de licencia. Sí, la estaba mirando además y tiene además así unos matices que son muy interesantes. Sí, son muy interesantes. Yo me planteé, digamos, mover algo en este sentido aquí en España, pero bueno, pues uno no da para todo y tampoco sabía si gastarme mucho en esto. Lo que sí que me he encontrado, por ejemplo, es de investigadores que se han lanzado en concreto con un asunto de respirador, ¿no? Y ha sido de los grupos estos que más ha salido, porque además lo han hecho con la Ford y con el Instituto de Biomecánica, en fin, ha habido ahí se ha llegado a presentar a la Agencia del Medicamento y Producto Sanitario. Y entonces, pues la actitud de la gente de generosidad, porque se han pegado 15 días sin salir de los laboratorios, diseñando, fabricando, haciendo pruebas y todo eso, ¿no? Al principio era decir, esto yo no lo protejo, esto que lo pueda utilizar todo el mundo, ¿no? O sea, quiero dejarlo libre, ¿no? Entonces, pues eso que es un asunto pues movido por la generosidad, ¿no? de los investigadores, ¿no? Que quieren ayudar en todo esto, ¿no? Pues hablándolo con él, pues
un poco la reflexión de decir, vamos a ver, no te corresponde a ti hacer esa decisión. Y digamos, podemos plantear dinámicas como esta que os he comentado de las universidades norteamericanas, de dar licencias gratuitas y controlando los precios que finalmente vaya a poner el explotador, o con condiciones sobre eso, ¿no? Y entonces, pues en base a eso creo que le convencí para revisar su posición y plantear una protección de lo que habían hecho, que habiéndolo hecho tan deprisa, porque ahí lo que primaba era la urgencia, pues a lo mejor no era la mejor idea, ¿no? Pero era importante sacar algo a muy bajo coste y en muy pocos días, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que creo que las condiciones de licencia, se puede hacer algo sobre esto, sobre cómo atender una urgencia sanitaria haciendo una buena gestión de la propiedad intelectual. Creo que se puede hacer. Para mí lo he visto en los ejemplos norteamericanos. Yo enseguida, o sea, yo vi que hubo un acuerdo entre Stanford, el MIT y Harvard sobre dejar esto libre, ¿no? O sea, dar licencias gratuitas de las patentes. Luego lo matizaron y diciendo, vale, las licencias son gratuitas para la situación de emergencia, pero no tienen por qué ser gratuitas, digamos, en otras circunstancias, ¿no? De los mismos equipos o de los mismos dispositivos que se protejan ahora, ¿no? Pues para la situación de pandemia puede ser gratuito, pero para una situación normal, pues no tienen por qué ser gratuitos y cosas así, ¿no? Que es básicamente lo que vienen a decir las directrices estas de las universidades norteamericanas, ¿no? Bien, pues por comentarlo, porque me pareció una cosa interesante también, ¿no? En este foro. Si me permitís un apunte en este sentido, sobre el tema de la protección, pues hombre, nosotros tuvimos ese debate en el sentido de decir el derecho de que proteger las tecnologías generadas en instituciones públicas no tiene por qué condicionar que luego la transferencia pueda estar condicionada a parámetros puramente económicos o puramente o de algún tipo que alguien pudiera pensar que es oneroso o puede poner en peligro el acceso a la sociedad a esa utilidad, a esa utilización lo más óptima y lo más completa posible. Lo que está claro que es que también tenemos que gestionar estos recursos de la manera más inteligente desde las instituciones o desde digamos, función país, para que luego en un futuro, pues dentro de la estrategia pública de promover el acceso a estas tecnologías, pues también haya una visibilidad y un retorno que pueda ser en un momento determinado en el futuro razonable o no, si se pretende dejarlo todo libre, ¿no? Incluso para ciertos países en vías de desarrollo, en momentos incluso, como comentabas tú, Fernando, incluso después de haber pasado la pandemia, que haya una buena vacuna, pues igual tú puedes establecer condiciones todavía gratuitas para países que están en vías de desarrollo. Es decir, y eso no es incompatible con el hecho de tener una opción de protección, como tú comentabas a tus investigadores, para que luego, en función de la estrategia y las directrices públicas, se pueda actuar. Lo que está claro es que si no se protege cuando se puede, pues luego ya no puedes establecer ninguna estrategia ni ningún tipo de permitir un acceso gratuito o con un coste muy pequeño a distintos países, a distintos entornos, a otros países, ¿no? Porque al final eso se puede apropiar, las empresas privadas se pueden apropiar de ese conocimiento, desarrollarlo de una manera correcta, ponerlo en el mercado y ahí no hay nada que negociar, ahí no hay nada que en un momento determinado puedas establecer que esas empresas pues pongan un coste reducido, que den acceso privilegiado a ciertos países, etcétera, ¿no? Al final, lo que tenemos que utilizar es la protección como un instrumento inteligente en función, que nos deje las puertas abiertas para las estrategias públicas que queramos definir en un futuro, ¿vale? Era eso. Yo ahí, fíjate, matizaría además una cosa, lo que dice Javier, y es, si tú no proteges, vendrá otro y protegerá. El tema es que cuando protege una administración pública, o sea, entiendo, un organismo como el CSIC, realmente luego no le va a mover realmente el dinero.
Y entonces yo creo que mecanismos de licencias no en exclusiva, incluso sin regalías, o sea, sin retornos y tal, sí es algo que se puede dar en un organismo, una universidad, o sea, alguien que depende del Estado, ¿no? No va a pasar eso en una entidad privada. Por tanto, yo creo que hay que proteger y hay que pensar que la protección no significa siempre que detrás haya negocio. No se va buscando eso. Y en el caso hay una pregunta de España, uno va buscando también marca, o sea, que se sepa que se hizo aquí, que se hizo con dinero español, o sea, hay más cosas, ¿no? Detrás de una protección, en mi opinión. Vamos a dar paso a preguntas que están ya apareciendo en el chat. Hay una pregunta de José Luis Antolín, es para Nuria Marcos. José Luis, si quieres intervenir puedes hacerlo, pero si no, procedo yo a leer la pregunta. ¿Qué modelo de protección de la innovación resultará ganador en esta crisis? ¿Qué están demandando más vuestros clientes en este contexto? Patentes, contratos de secreto industrial, transferencia tecnológica. Gracias. Gracias, Juan. Pues yo iba a intervenir ahora cuando estaban hablando Fernando y Ángela, porque precisamente nosotros sí que hemos visto, pues eso, en estos chicos jóvenes que quieren montar algo, que quieren ceder todo gratuitamente sin proteger, precisamente de esto que abunda bastante, y porque sabéis que vosotros precisamente en RedTransfer, esto lo sabéis muy bien, que el modelo de transferencia de tecnología y los contratos lo aguantan todo muy bien y sirven muy bien para eso. Estamos precisamente animándoles a que hagan un primer depósito de protección del tipo que sea. En función del activo tecnológico, pues interesa más uno de un secreto empresarial, hacer simplemente una documentación de un know-how o una patente o un derecho de autor o lo que sea. Y luego unos contratos que realmente regulen esa situación, que si la licencia es para este uso concreto de la tecnología de forma gratuita y luego que se reserve la capacidad onerosa en caso de que haya algún lucro por parte de quien vaya a explotar esa tecnología de otro modo o para otra utilidad, pues es que, como decía Ángela, no puedo estar más de acuerdo. Es que el modelo de propiedad intelectual está precisamente para eso. Proteges de la forma que el activo quede mejor reflejado y mejor se pueda defender mejor, y después de eso con los contratos puedes perfectamente, por un lado, fomentar ese espíritu, ¿no?, de ayudar en un momento como este, y por otro lado, reservarte la capacidad de que para otros fines, para otras utilidades, o en caso de que aquello realmente tenga una explotación comercial relevante y que vaya a adquirir otra dimensión, pues pueda también revertir en interés de quien ha participado. O sea que sobre todo, ya por concretar la pregunta, pues estamos viendo muchas peticiones de protocolos de secreto empresarial que, sobre todo para las empresas pequeñas que están en ese momento, que todavía no saben ni tienen definido con quién ni cómo y qué van a proteger, es bueno, y evitan la divulgación y que luego no puedan hacer nada. Y por otro lado, pues patentes, que está claro que son muy útiles en cualquier entorno y en este más, y los contratos. Y digamos que estrategias alineadas de estos tres elementos. También las marcas, pero digamos que de manera más minoritaria. También ocurre igual con los diseños. Gracias, Nuria. Hay otra pregunta puesta en el chat de Beatriz Lara, compañera de la VTC del CSIC, para Ángela. Beatriz, si quieres puedes intervenir, pero yo leo la pregunta. Es para Ángela, en principio, ¿van a poder ser compatibles las licencias no exclusivas con el desarrollo de las tecnologías por parte de las empresas? Me refiero a si las empresas van a aceptar licencias en no exclusiva a la inversión que tienen que hacer en el producto para llegar, si la inversión que tienen que hacer en el producto para llegar al mercado es muy grande. Está claro que la empresa va a mirar por su interés, ¿vale? Otra cosa es que en esta pandemia pues estén más o menos receptivas y en algún momento no tengan una negociación tan dura como en una situación habitual, pero van a mirar por su interés. Entonces, si tienen que hacer un desembolso muy grande y no pueden tienen que repartir mercado en mercado cercano, pues probablemente no les interese. Pero fijaros, por ejemplo, si tienes que hacer un desembolso que no es demasiado grande para el desarrollo de un filtro específico para unas mascarillas, donde tú a lo mejor tienes claramente un negocio muy claro nacional y no te importa compartir con uno internacional en algunos términos. O sea, yo creo que esto no tiene respuesta ni sí ni no.
tiene la respuesta de que va a ser cada caso el que se va a tener que tratar con, bueno, pues utilizando los mecanismos que tengan en ese momento y los intereses. Está claro que si a nosotros nos interesa llegar al mercado y la única empresa que existe quiere exclusividad, pues no vamos a dejar la tecnología cerrada en un cajón. Llegaremos al mercado con las condiciones de la empresa. Si me permites hacer un apunte, Ángela, sí, seguro. Respuesta con respecto a la pregunta de Beatriz. Sí. No va a ser lo mismo la negociación en ciertas tecnologías. Estoy pensando en diagnóstico, que podemos generar una tecnología sencilla por un TRL, ¿no? muy cercano al mercado, en el que en un momento determinado, con los resultados muy positivos y una tecnología muy sencilla, las que se están viendo en la tele, que se están usando, promocionando su uso, pues realmente igual cuando se plantea esas licencias no exclusivas, la inversión que tienen que hacer las diferentes empresas pues va a ser relativamente pequeña para aquellas que normalmente pues están haciendo una ELISA, están haciendo una tira de flujo lateral para diagnóstico inmunológico, diagnóstico serológico de pacientes, o es decir, probablemente será más fácil en tecnologías con una TRL muy cercana al mercado. En cambio, pues igual para otras tecnologías que pueden faltar más tiempo para el mercado, que hay que hacer inversiones más grandes, pues este formato no en exclusiva, pues puede ser más difícil de entender. Pero bueno, ahí estará el CSIC, estará la VTC, como dice Ángela, pues valorando cada caso, cuáles son las circunstancias. Y al final lo que queremos es que esto llegue al mercado, pues oye, sabremos buscar las condiciones para que realmente llegue a toda la sociedad, en todos los países, de una manera lo más óptima y escalonada en el tiempo y que sea una realidad. Eso ya se verá. Pero bueno, claro. Es verdad que... Sí, es que, por ejemplo, en el caso de las vacunas que requieren o los tratamientos que requieren un ensayo clínico, efectivamente el ensayo clínico, eso, el que se meta ahí tiene que pagar ese ensayo clínico. Pero también tenemos que tener la seguridad, y eso es lo que le gustaría realmente pensar al CSIC, es que si se llega a un acuerdo de ese estilo con una empresa, realmente ella luego va a ser capaz, esa compañía, de abastecer a todo el mundo. Porque quiere esa exclusividad, pero tiene también que dar a cambio la posibilidad de abastecer, porque estamos hablando de una cosa importante, como es una vacuna, ¿no? Sí, entonces yo creo que cada caso va a haber que tratarlo... Más en una licencia tú puedes establecer unos compromisos de acceso a población determinada, en volumen, en países, y tú puedes dar una exclusividad. Pero en el momento, si después de un plazo eso no se cumple, se pierde la exclusividad y se pueden generar otras licencias no exclusivas a terceras partes que asumen ese reto para cubrir ese espacio que la primera no ha cubierto en el plazo y en las condiciones que se habían establecido preferentes a ella, ¿no? Es decir, la idea es que los instrumentos de transferencia generen y permitan hacer un seguimiento de ese compromiso con la empresa para que si no cumple una, pues oye, cumplirán 2, cumplirán con 3, cumplirán con 4. Claro, porque el objetivo al final nuestro no es hacer una distribución de una posibilidad de negocio para un montón de empresas, para mejorar la situación económica, no. Nuestro objetivo es que llegue a todo el mundo. Ese es el objetivo. Que llegue a todo el mundo y que llegue a todo el mundo sin limitación y a un buen precio, a un precio razonable, al precio mínimo que pueda llegar a estas cosas. Entonces, bueno, pues eso, teniendo eso como objetivo, pues habrá que hacer la negociación que podamos en cada caso. Hombre, lo que sí es verdad que en una situación como esta, una licencia, como estoy pensando en el fármaco de hace unos años que se utilizó, que se convirtió en el fármaco estrella para el tratamiento de hepatitis C, cuyo tratamiento, pues el coste anual de cada paciente pues eran decenas de miles de euros en muchos países, aquí en España, y durante los años de crisis, pues incluso se planteaba el Estado si podía pagarlo, quería pagarlo o no, o había que negociar los precios, ¿verdad? Porque eran unos precios exorbitantes para muchos de los países y muchas de las personas que igual no tenían acceso a una sanidad privada.
esa tecnología se generó en una spin-off creo que era de la Universidad de Wyoming, no me acuerdo qué universidad americana se había generado esa spin-off, y esa spin-off vendió los derechos de explotación a la empresa que luego comercializó el producto, que no me acuerdo si era Gillian o quién era, por 9.000 millones de dólares. Claro, habiendo esos intercambios económicos en el desarrollo y puesta del mercado del producto, cuando llega a la sociedad, llega a la venta de un sistema de sanidad, pues te encuentras con que estás pagando especulación, una especulación terrible, ¿vale? Yo creo que hoy día, con esta crisis, pues hombre, hay que buscar otras fórmulas que el acceso llegue a donde tiene que llegar, a unos precios razonables y de una manera que nadie se quede fuera. A mí, perdonar, sí que me gustaría solamente desde el lado nuestro comentaros la cantidad de consultas que tenemos diariamente a nivel de licencias obligatorias, licencias exclusivas, no exclusivas, la mejor manera para proteger. Yo hay una cosa que ha dicho Nuria, bueno, y algunos de los que ya somos asiduos en jornadas, me habréis oído decirlo muchas veces, que siempre considero que lo que te vale para tener tu activo intangible bien protegido por el uso que tú le quieres hacer, eso es lo que tienes que valorar, sea patente, sea secreto, sea lo que sea. Pero yo, desde luego, desde que ha empezado todo el tema del confinamiento, os diría que puedo decir que un 80% de los correos, de estos que te tienes que sentar, pensarlo y ponerte a escribir, han sido todos alrededor del tema de licencias, de transferencia de tecnología y de contratos de confidencialidad. O sea, sí que hay un interés importante en ello y sí que de verdad que hay una preocupación. Y son cosas que muchas veces, bueno, pues nosotros a lo mejor somos los que sabemos de ello, pero la gente a veces oye cosas, pero no termina de tener claro el concepto y lo que supone cada una de ellas. Y sí que es verdad que hay un nivel de consultas, vamos, totalmente el máximo nivel de consultas en estos temas por la preocupación que hay. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si después a lo mejor si se estableciera un sistema de licencias obligatorias en España y se levantara el derecho de algunas patentes a la empresa, después cómo se le podría dar una compensación por parte del Estado, cómo se hace una licencia, o sea, todo lo que es el procedimiento en sí? Es alucinante la cantidad de expectación que ha suscitado y la cantidad de consultas que hay sobre ello. Solamente quería aportarle el tema este, sí. María José, aprovecho para Una preguntarte, cosa, sí. porque lo tenía en cartera, es algo que comentamos en una reunión anterior con Javier Chávez, tú y yo, pero creo que puede ser interesante. Nos hablaras sobre la aceleración de plazos que estáis consiguiendo en términos de, por ejemplo, emisión de informes sobre el estado de la técnica. Y luego una reflexión que te pido. ¿Piensas que esta situación que se está creando puede llevar a las autoridades a cambiar algo la postura a nivel europeo sobre un tema controvertido como es el periodo de gracia? Pues mira, dos buenas preguntas. En cuanto a los plazos que estamos acortando, yo creo que aparte del buen trabajar y la excelencia del trabajo de los examinadores de patente, es el teletrabajo, que trabajas más que nunca. Entonces, también yo creo que contribuye. Sí que es verdad que ya llevábamos 2 años, que fue un objetivo de la oficina y un objetivo del departamento, acortar los plazos, sobre todo de lo que es la transmisión del informe del estado de la técnica al solicitante. Y eso me lo habéis oído decir muchas veces. Yo darle a un solicitante un informe del estado de la técnica a los 12 meses o a los 14, lo veo ya como decir, has pagado casi ese producto, por decirlo de alguna manera, más caro que existe en el procedimiento de concesión, y no te sirve ya para poder tomar postura de internacionalizar, seguir adelante o demás. O sea que eso es un objetivo muy claro que tenemos en el departamento. Y sí que con el tiempo hemos ido quitando el backlog que teníamos acumulado de años anteriores, y ahora la verdad que estamos en una media de 8,4 meses en el traslado del IEP al solicitante, siempre y cuando no haya ningún problema por medio, que ya no solamente depende de nosotros.
La EPO, comparativamente, bueno, pues el objetivo que tiene es entregarlo en 6 meses. Nosotros, yo siempre lo he dicho también, hacemos todo lo posible para que nuestro servicio sea el mejor para nuestros usuarios. Si nosotros podemos seguir acortando esos plazos en la tramitación, por supuesto, tened en cuenta que claro que lo haremos. También es verdad, hemos tenido suerte en la oferta de empleo público y llevamos 3 años en los que hemos tenido proceso selectivo y han entrado nuevos examinadores. Estamos teniendo ahora muchas jubilaciones, pero también es una buena noticia que está llegando gente que al final la carga del trabajo queda repartida. Y en cuanto al periodo de gracia, pues ya sabes que es un tema que en Europa se mira con las uñas en alto. O sea, nosotros ha planteado, es uno de los temas que más ha planteado siempre en los comités de derecho de patentes en la OMPI, también se ha planteado alguna vez en la EPO, y entonces, bueno, pues en Europa, por ejemplo, en la EPO ya sabéis que su postura es bastante reacia a admitir un periodo de gracia para las solicitudes europeas. Hay 2 planteamientos en cuanto al periodo de gracia. Sabéis que tenemos el modelo americano, que es mucho más abierto, 12 meses, no hace falta ni siquiera que la divulgación la haya hecho el mismo solicitante, y el modelo japonés, que se queda reducido ya a 6 meses, tiene que haber sido el mismo solicitante. Yo sí que te digo una cosa, en las reuniones de estudio de estos temas a las que asistimos y vamos viendo por dónde pueden ir las líneas de actuación, lo veo todavía lejos. Y es una opinión personal, pero todavía lo veo lejos porque es un tema que siempre ha creado mucha controversia. Que a lo mejor, porque es lo que he empezado diciendo en mi presentación, que yo creo que a partir de esto van a cambiar muchas cosas, pero no solamente para este momento, sino también porque nos tenemos que plantear acciones de trabajo que deben de quedarse ya, no solamente para el momento de excepcionalidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor sí que puede influir para un planteamiento o retomar el tema con otra alegría, porque ya te digo que de momento sigue siendo de los temas en los que hay una política europea muy reacia a admitirla. Vale. Si me permitís un comentario a María José, yo creo que María José, esta crisis, yo creo que es una demostración que en estos casos donde además es importante compartir la información según se va generando de una manera rápida para sumar y generar sinergias, e incluso que alguien nos supere y genere una nueva innovación, incluso una nueva patente, el periodo de gracia yo le veo mucho sentido en una situación como esta, o al menos para determinados tipos de patentes que tengan que ver con COVID-19. ¿Por qué? Porque si tenemos que no publicar antes, el poder publicar para generar ese conocimiento, sabiendo que vamos a poder proteger, estamos generando una sinergia de mejora del estado de la técnica que va a propiciar soluciones más rápidas. Que luego ya se verá quién ha hecho la mejor patente, quién presentó, quién lo publicó antes, pero eso yo creo que al final es lo de menos, y va a dar rapidez a que haya productos en el mercado. Sí, te iba a comentar, Javier, que bueno, que este tema lo hemos hablado nosotros también en alguna ocasión. Ya sabes que por eso te decía que personalmente, os comentaba a vosotros que personalmente mi opinión es que hay que darle una vuelta y que esto puede ser también un trampolín para ponerse en ello. Muy bien. Nuria, mira, yo tenía apuntado una pregunta a raíz de tu intervención. Has hablado de la importancia que se le va a dar a aspectos como la privacidad de datos. Y has hablado de una posible adaptación del marco regulatorio. ¿Nos puedes ampliar esto un poco? Es decir, no, ya sé que es una impresión tuya, pero ¿en qué sentido? ¿Vamos a tener que ceder un poquito, no sé si llamarle derechos, en el ámbito de la privacidad de datos para, digamos, poder hacer frente a situaciones de emergencia como esta en que puede ser pues casi imprescindible para un mejor seguimiento el pues a lo mejor facilitar nuestra ubicación y nuestra parte incluso de nuestra historia, de nuestro historial médico? ¿Cómo ves este asunto? En eso, impresión no es. La Comisión Europea, seguro que alguno de vosotros conoce este tema, está intentando generar un marco regulatorio y tiene abiertas
varias consultas para propuestas para ver qué hace con los datos anonimizados. Eso sí, no son los datos personales, sino la información que puedes extractar de datos anonimizados para lo que sea, pues diagnóstico del tráfico, o sea, control del tráfico, control de, pues eso, en casos de pandemia, de movimiento poblacional, para lo que sea, ¿no? Y además, lo que insisto, que como los nuevos activos tecnológicos que surgen pues de la inteligencia artificial, el blockchain, el IoT, el 5G, todos sirven de manera horizontal para aplicarlos a cualquier tecnología y conseguir un resultado predictivo, de diagnóstico, lo que sea, pues esos datos hasta ahora no tienen un entorno legal. No, insisto, no datos personales, los datos personales sí, y además es muy estricto y obligarnos a España, que somos los más rigurosos en Europa, a dar marcha atrás, pues va a costar deslegislar eso, creo yo. Pero sí por la otra vía. Yo creo que sí es posible que con el dato anonimizado podamos, de hecho, aquí el absurdo ya sabéis cuál es, que uno está cediendo habitualmente sus datos personales a redes sociales, a Facebook, de forma voluntaria, para que luego ellos a su vez ese dato anonimizado lo vendan a un tercero para que puedan explotarlo comercialmente. O sea que yo creo que ahí vamos a avanzar en el sentido favorable, en el sentido que una vez que haya un entorno legal adecuado para eso, pues será más fácil que los seres humanos individuales podamos defendernos y que el uso que se haga de eso tenga una finalidad además controlada y de nuevo que se pueda explotar comercialmente por las empresas. O sea que yo ahí veo un foco interesante para el futuro. Vale, muy bien, gracias. Lanzar algunas preguntas, si os parece, todos los asistentes. Yo tengo más cosas en cartera, pero bueno, es un tema que me gustaría sacar y que me respondierais un poco todos los que habéis intervenido, es el tema de comunicación. Yo creo que Ángela, yo creo que lo ha sufrido en primera persona. A lo mejor en algún momento los medios de comunicación no han sabido o no han podido recoger pues todo cosas de las que estamos hablando, de cómo un organismo, como puede ser el CSIC, pero cualquier universidad, otro organismo público de investigación, pues genera tecnología y tiene que tomar sus medidas de protección, todo lo que estamos hablando en cuanto a licencia y demás. ¿Creéis que también una de las enseñanzas de esta situación es saber o establecer una mejor comunicación a la sociedad de nuestra actividad, que yo creo que a veces resulta un poco incomprendida? Yo creo que sí. A ver, lo digo porque como me has nombrado a mí y he tenido la mala suerte, yo creo que había intencionalidad, pero os cuento para los que no sabéis lo que pasó, es en un momento determinado en la Hackathon de Madrid, de la Comunidad de Madrid, nosotros observamos que algún grupo se había apuntado y había puesto absolutamente todo lo que hacía, pero con un nivel de detalle tremendo. Entonces, yo internamente en el CSIC, para los investigadores, mandé un mensaje diciendo, por favor, os animo a que os apuntéis a este tipo de eventos, pero por favor, tener cuidado con lo que decís. Entonces, ese que era un mensaje interno, alguien lo sacó y lo mandó a la ABC. Entonces, la ABC publicó que nosotros, el CSIC, no quería colaborar, no quería explicar lo que hacía y que además detrás de eso lo que había era el ánimo de lucro, de lucrarse, o sea, de hacer negocio. Eso en ningún momento se decía en el mensaje para nada, pero el periodista podía sacar esa conclusión. Claramente quería hacer daño, o sea, quería inventarse algo, pero es verdad que la gente cuando recibe eso también lo interpreta así. Entonces, mi conclusión que es, no estamos explicando bien qué sentido tiene la protección. O sea, la patente se interpreta, y eso ya lo he visto yo en algunos, digamos, investigadores que son un poco naif, que son un poco ingenuos a veces, ¿no? Que se levantan en alguna reunión que tenemos donde estamos explicando qué hacemos desde la VATC, cómo les vamos a ayudar, y se levantan diciendo que no, que lo que ellos hacen es universal y es para todos. Cuando eso tampoco es verdad del todo, porque al final también cuando publicas hay todo un aparato, todo un conjunto de revistas que viven del hecho de que tú publicas, tú lees y tú corriges y tú haces todo. Y ellos viven de esa necesidad.
Entonces la pregunta es, ¿hay que publicar? Sí. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de poner encima de la mesa lo que haces para poderlo discutir con otro que está muy lejos. Y poder criticar, no criticar, es como avanza. ¿Hay que publicar en abierto? Pues seguramente sí, hay que acabar con ese negocio. Pero la realidad es que si tú publicas en abierto, dejará de tener interés el negocio y dejará de haber gente que te ponga ese soporte y ese apoyo para que esa publicación sea un hecho. Y con las patentes pasa lo mismo. O sea, si tú no proteges, difícilmente puedes llegar a una empresa o a alguien que ponga eso en el mercado, que le interese hacer negocio con eso. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer una labor explicando que el querer entrar en un mecanismo donde alguien produce y se produce riqueza económica en un entorno no es nada peyorativo. No has dejado de repente de ser una persona que parece que los que no piensan en esas cosas son buenos y los que piensan en esas cosas son malos por el hecho de pensarlo. Entonces hay que cambiar esa cultura. Andrés Alba, tienes una intervención en el chat. ¿Quieres tomar la palabra? Bueno, a ver, ya que lo he escrito, claro, es que lo he escrito porque me provoca bastante pues un poco de eso, enfado, el ver cómo es un ejemplo de una cosa que ha pasado y está pasando bastante estos días, ¿no? Pues que desde las instituciones hay que hacer este esfuerzo extraordinario y necesario de combatir, voy a usar esta palabra, combatir la desinformación o la información que va sin suficiente contraste, que no refleja suficientemente bien las bases científicas de lo que está ocurriendo en todos los sentidos, ¿no? Y claro, es tal el tsunami de este tipo de acción, ¿no? El ejemplo este era un ejemplo de los tantísimos que está viendo estos días. Y entonces, bueno, pues quizás ya que estoy hablando, extendiendo la pregunta a los ponentes, ¿no? Desde las instituciones, ¿cómo están viendo ellos este tipo de consultas o interacción con los medios de comunicación para corregir o contrastar informaciones que tienen que ver con la ciencia o con la innovación en general? Intervenid cualquiera, por favor. No. Perdón. En el CSIC, por ejemplo, hace poco nos han ofrecido participar y estamos intentando echar una mano, pero también da mucho trabajo, te digo, pero participar en la línea esta que se llama New Neutral, que son la gente esta que analiza las noticias e intenta bueno, pues, ver si son fake o no son fakes. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el caso de la noticia esta del ABC, pues al final la conclusión a la que llegamos es que no merecía la pena ni removerla, porque independientemente que tuviésemos razón, muchas veces cuando mueves una noticia de esta la conviertes en importante. Entonces mejor no hablamos de ella y la noticia pasó desapercibida, duró un día. Pero es muy complicado, ¿eh? Efectivamente es tremendo la cantidad de tiempo que uno invierte y de esfuerzo en intentar desactivar este tipo de estas bombas que vienen. Sí, yo por añadir algo, o sea, yo creo que es muy complicado. De siempre ha sido complicado el transmitir bien los temas de ciencia a la sociedad. Bueno, quizá yo creo que ahora hay más conciencia y hay cosas más especializadas, ¿no? Pero sigue siendo muy fácil para cualquier desaprensivo meter una bomba, ¿no? Y decir una... y la verdad es que frente a eso te destroza mucho esfuerzo hecho, ¿no? No lo sé, yo creo que es complicado. Lo que sí que es cierto es que veo un poco la dinámica nuestra, por ejemplo, de la comunidad de transferencia, ¿no? Y no hay muchos acercamientos a los periodistas, a las escuelas de periodismo. Y a lo mejor es que tenemos que hacer más labor de este tipo.
Creo también que los dirigentes académicos, pues, digamos, estos temas también les resultan un poco raros o difíciles, y entonces no se meten mucho. El tema de la propiedad industrial intelectual es un tema difícil, y entonces los rectores o vicerrectores que están poco, no son profesionales de eso, ¿no? Pues hay veces que también no es de lo que más hablan, ¿no? Entonces tampoco hay una dinámica pedagógica sobre estos detalles del mundo de la propiedad intelectual e industrial, ¿no? Pero yo sí que creo que tenemos un reto con el tema de los periodistas, ¿no? Y de saber llegar a esas comunidades. Y yo veo un poco atrás. Ahora, bueno, tenemos las redes de unidades de comunicación científica en las universidades. Yo creo que eso está bien. Son pasos que están bien. A veces las dinámicas de la divulgación científica, pues, digamos, tiene como que mucho contenido y los asuntos que tienen que ver con transferencias son una parte pequeña de todo eso, con lo cual tampoco suele tener mucha atención. Entonces yo creo que quizás nos deberíamos plantear un poco más de pedagogía con el sector del periodismo, con la formación de los periodistas, para poder explicar mejor cosas como las que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Que muchas veces la propiedad intelectual e industrial vale para negociar mejor las cosas y para negociarlas de una manera más justa. Claro que se puede abusar con exclusividades y con cosas de este tipo, ¿no? que puedan limitar la difusión, pero yo creo que desde luego en el ánimo público está saber negociar eso para que no sean no vayan en contra de la mayor difusión y del mayor uso y explotación de la tecnología. Tenemos que ir mejorando la manera de hacer las licencias, pero yo creo que lo tenemos bien claro eso. Lo que sí que es cierto es una labor pedagógica de estas cosas, las tenemos que hacer. Yo vi hace poco, o sea, con qué facilidad un periodista confunde lo que es una patente con lo que es una licencia, por ejemplo, ¿no? Y dan datos de patentes y publican que en lugar de patentes son licencias. Yo hace poco en el ABC vi un artículo cuando salió el informe de la CRUE, de no sé qué informe. Entonces hay una labor de pedagogía que quizá no le hemos prestado mucha atención a esto. Yo quería añadir que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y con lo que ha comentado ahora Fernando. Nosotros tenemos el gabinete de comunicación del Ministerio, nuestro personal de comunicación de la oficina. Intentamos y hemos intentado en muchas ocasiones también con los medios de comunicación poder hacer esa labor pedagógica, educativa, de términos, por lo menos de saber de lo que estamos hablando. Me ha hecho gracia lo que ha comentado Fernando, o sea, que es que puedes estar a lo mejor después de una hora de entrevista, incluso de pasar datos escritos y demás, y a mí a veces me he encontrado pues la directora del departamento de patentes ha dicho que este año, en este mes, hemos tenido 4.000 patentes, 4.000 solicitudes de patente. Y yo lo leo y digo, ojalá, vamos, ojalá en un mes hubiera tenido 4.000 solicitudes de patentes. Y entonces es algo que realmente, como estabas comentando también tú antes, Juan, y ha comentado también Nuria, el partir y hacer cosas distintas y a lo mejor darnos cuenta de las deficiencias de un sistema tan establecido que teníamos hasta ahora, pues nos puede llevar también a hacer, por ejemplo, una mejor educación, una mejor labor educativa. Es una pena, ¿eh? A veces oyes, bueno, yo lo de Ángela, lo del FSI, también me enteré de lo que había pasado y te da un poco de pena porque en mitad de esta confusión, todo lo que meta todavía mucho más ruido hace que la gente todavía se sienta más confusa. Entonces, es difícil. Voy a intervenir. Además, es que en el caso del ABC, al final la conclusión de cualquiera que viene de fuera, que no sabe, es, fíjate tú, estos que son investigadores, que son además públicos y tal, pues quieren, en una situación donde todos estamos saliendo a la calle a aplaudir y tal, ellos quieren hacer negocio. Era tremendo, ¿eh? A mí me parece terrible, pero me parece terrible la profesión periodística. Esto ya se abre una brecha que no sé si este melón es para ahora o qué, pero no tenemos en España, como en Europa sí que tienen, sin embargo,
un periodismo científico riguroso. Y ese es el grave problema. La ciencia en este país al entorno periodístico no interesa, y lo único que les interesa es cuando pueden sacar un cotilleo rosa, perdona que lo diga, es así. El grave problema con un periodista, y os habrá pasado a todos 1000 veces, es que cuando te llama y te quiere hacer una entrevista, tú pretendes ser rigurosa, encima te parafrasean, te entrecomillan lo que tú cuando quieres leerlo, además como no te lo pasan antes de publicarlo para que lo leas, y cuando lo ves publicado dices, pero si yo no he dicho eso, nada en absoluto. Y no puedes hacer nada. Fe de ratas en la que eso no se lo lee nadie y eso se consigue que lo metan. O sea, me parece una barbaridad. Y insisto, claro, un periodista, y también entiendo que ese es un sector que ahora mismo está en crisis, porque nadie compra ya medios de comunicación, nadie paga por leer información, porque tiene redes sociales, que lo entiendo, pero será un sector como todos los demás que nos estamos teniendo que reconvertir. Eso no quiere decir que no debería haber periodistas especializados en temas de innovación y en temas divulgativos de ciencia, como los hay en la mayoría de países del mundo. Pensad siempre en las ruedas de prensa que os organice cualquiera de vosotros. Si seguro que hay más periodistas alemanes que españoles cubriendo los eventos, o sea que es complicado. Yo es que ahí tengo un pequeño sesgo, nada más. De todas formas, el periodista siempre va a intentar hacer algo que atraiga. Yo me acuerdo el primer artículo que me hicieron una entrevista sobre temas de transferencia y sobre investigación en España, y yo en toda esa entrevista dije, a España lo que le falta es que la gente realmente esté interesada por la ciencia, pida programas de ciencia, porque aunque tú tengas periodistas especializados, luego la gente eso no lo lee. Sí, es verdad. Entonces yo dije, creo que hace falta que los niños sepan que ser científico es también divertido. Y igual que cuando de pequeño quieren ser bomberos, pues también puedan ser científicos. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues vamos a hacer unos dibujos animados donde el superhéroe sea un científico, que es un hombre fuerte, que puede romper, que sube, no sé qué, pero en sus ratos libres, cuando se quita las gafas, o se las pone, no sé lo que hacía Superman, me parece que se las ponía, en lugar de periodista es un científico. Un científico. Pues el artículo decía, a la ciencia española le falta un superhéroe. Es que ese era el título del artículo. Entonces, bueno, a mí el título no me parecía mal, pero es verdad que me echaron una bronca, porque me dijeron que por qué me metía en política. Y yo dije, pero si yo he dicho que hay que hacer unos dibujos animados, o sea, imaginaros. Entonces yo cada vez que viene un periodista y me dice, vamos a hacer una entrevista, me echa temor. No quiero. Porque digo, es que diga lo que diga, seguro que termino metiendo la pata. Es que es así, yo estoy contigo, me parece terrible. Pero bueno, en fin, es con algo que tenemos que lidiar, ¿qué vamos a hacer? Sí. Os faltaba decir que hacía falta un MacGyver con algo más que una navaja. Pero bueno, yo quiero hacer un comentario, soy Javier Chávez. Ángela lo va a entender. Yo creo que también, por mucho que desde fuera a veces se estigmatice lo que es la protección y se ponga y se cruce con una X la palabra patente o como que parece que es incompatible con la gestión eficiente de lo público, pues yo creo que ahí hay que seguir trabajando porque es un reto que eso se entienda como algo que además es que es proteger los recursos públicos nacionales de una universidad, del CSIC, regional, estatal, que se ponen en nuestras manos. Es decir, y desde luego nuestra experiencia, y en estas últimas semanas lo hemos visto, que es que el que no corre vuela. En entornos académicos en los que se está compartiendo información, material biológico, en un contexto que la gente está pensando que es académico, que todos estamos por la misma labor de desarrollar lo antes posible soluciones, pues cuando parece que tú comunicas que ya tienes un buen resultado, te viene la otra parte diciendo que eso es suyo, ¿vale? O cuando tú participas en la generación de un consorcio en plan pro bono público, es decir, en plan voluntario, luego resulta que hay el líder de un proyecto que se constituye en líder y dice que todo eso lo gestiona él y que lo de los demás es gratuito, pero la gestión económica y la transferencia y la innovación y de visión comercial que la van a gestionar él. Que nos encontramos en un contexto que no podemos ir de ingenuos, ¿vale? Ni con público, ni con partes públicas, ni con partes privadas. Es decir, tenemos que defender los derechos que se generan y el esfuerzo que se genera en lo público para luego ser generoso.
Pero si nosotros nos protegemos, yo os aseguro que la generosidad nunca la podremos aplicar y llevarla adelante. Totalmente de acuerdo. La última frase, genial. Apúntala, que esa la ponemos con lo de necesita un superhéroe. Sí, yo lo que creo es que además la sociedad, vamos, en general, una actividad como la nuestra es difícil de transmitir a la sociedad. Cuando se llega a una noticia es mucho más fácil quedarse con un titular de se intenta sacar provecho económico de lo que sea tal, que decir, bueno, lo que es la realidad. Se está tratando de gestionar la generación de conocimiento de la manera más efectiva posible, y a lo mejor el tratar de obtener al final obtener un rendimiento económico para la institución que lo haya generado o lo que sea, no es, y más en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, no es la prioridad. La prioridad es que ese conocimiento llegue del laboratorio a la cama, como se suele decir en términos hospitalarios, y que llegue de la mejor manera posible. Y digamos, nosotros, toda la gente que estamos en transferencia, formamos parte de esa cadena. Pues yo creo que eso nos cuesta y nos viene costando desde hace un montón de tiempo, y no somos capaces de que la gente lo conozca. Y ya no me refiero solo a los medios, hasta incluso en el ámbito de lo personal, de los amigos y de todo esto, bueno, pues no es infrecuente que la gente bromee un poco, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué estáis? A ver si sacáis dinero de esto y no sé qué. Pues, y me da muchísima rabia, la verdad, ¿eh? Bueno, no sé si hay más intervenciones en el chat. No parece que de momento haya ninguna otra intervención. Bueno, son las 18:51. Habíamos fijado un poco como límite las 7 de la tarde para acabar con esto. Por tanto, si no queréis ninguno intervenir más, pues lo dejamos aquí. Yo simplemente volveros a agradecer a las ponentes, a Fernando, el habernos permitido compartir las experiencias en nuestras instituciones, CSIC, Universidad Politécnica de Valencia, Oficina Española de Patentes y Marcas y una agencia de propiedad industrial, Pons IP. Yo creo que ha resultado enriquecedor y bueno, pues por parte de RedTransfer, volver a insistir en el mensaje que os di al principio. Estamos desde la Ejecutiva diseñando nuevos eventos y nuevos productos, digamos, que ofrecer en esta situación. Incluso, bueno, pues no sabemos cuánto va a durar, se acaba de prorrogar el estado de alarma otras 2 semanas más y bueno, pues yo creo que hay que adaptarse y ofrecer más servicio en estas situaciones y en eso estamos, o por lo menos es la intención. Por mi parte, nada más. Si queréis ir despidiendo. ¿Nada más? Nada, pues yo acaban de venir los niños con las bicis antes de que empiecen a montar escándalo, me despido la primera, que ha sido muy mal. Muy bien. Muchas Muy gracias bien. por contar con nosotros, encantada. Saludos a todos. Gracias a ti. Un abrazo fuerte a todos. Muy Chao. bien. Chao, Javier. Gracias por organizarlo y creo que sí, que se pueden hacer más debates de este tipo en el futuro. Muy bien. Muchas pues gracias, nada, Palomas. Juan. Gracias a vosotras de nuevo. No, a mí también me gustaría lanzar una dime, perdona. una invitación para iniciativas y lo que os podamos ayudar desde la oficina, que nos la hagáis llegar. O sea que Perfecto. Yo creo, sí, ya sabéis, la mayoría tenéis mi correo y ya me conocéis. Hacérnosla llegar porque yo creo que es buen momento, igual que estamos hablando a veces de lo que nos está costando explicar algunas cosas, pero también Sí. es buen momento para las sinergias y muy bien momento para la cooperación pública-pública, que siempre hablamos mucho también de las cooperaciones pública y privada, que es muy importante, pero la cooperación pública-pública creo que también está en muy buen momento. Muy bien. Pues nada, hasta pronto y que disfrutéis el fin de semana y el paseo dentro de una hora. Seguro que sí. Bueno, adiós Paloma, gracias por tu apoyo. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Adiós. chao, chao. Chao.